este segundo ejemplo, tenemos de nuevo una ecuación completa, A, B, C, D, E y F. Comenzamos, los dos primeros puntos son siempre iguales, buscar el género, buscar si la cónica es verdadera o degenerada. Analizamos entonces el género con el invariante cuadrático, b cuadrado menos 4a por c. Reemplazo, b cuadrado es 4 menos 4 por a que es 1 y c que es 1. Esto quedó 4 menos 4, 0. Esto va a indicar que se trata de una parábola. Vamos a ver si la parábola es verdadera o degenerada en rectas paralelas o coincidentes. Para eso entonces trabajamos con el determinante cúbico, cónica verdadera o degenerada en rectas. Tengo 2a, b, 2c, d, e y 2f. Reemplazamos. 2 veces a es 2, b es 2, 2 veces c es 2, d es menos 1, e es 1 y 2f es 2. Hacemos entonces el cálculo. Diagonal principal es 8, la primer paralela con el triángulo es menos 2, segunda menos 2. Diagonal secundaria queda negativo 2, el otro término es menos 2, tercer término menos 8. Cancelan estos dos términos y me queda igual a menos 8 y esto implica que la cónica, o sea, en nuestro caso una parábola, es verdadera. A partir de esto, que ya sé que la cónica es verdadera, nos vamos a continuar con el paso de las coordenadas del centro que antes habíamos hecho porque esta no tiene centro, así que a partir de aquí lo que hacemos es pasar al movimiento de rotación, con lo cual el paso siguiente será buscar el ángulo de rotación. El ángulo de rotación, con la misma expresión que antes, es entonces tangente de 2θ es igual a b sobre a menos c. b es 2, pero a menos c queda 1 menos 1, con lo cual nos va a quedar indefinido acá esto, pensando que la división por 0 no tiene resultado. Esto va a significar, la tangente de qué ángulo es indefinida, es la tangente del ángulo de 90 grados. Esto va a significar que 2θ es igual a 90 grados. Esto ocurre todas las veces que nos queda indefinido. Con lo cual, el ángulo θ de rotación es de 45 grados, que ya lo encontramos entonces acá. Este es el ángulo del eje X, minúscula con mayúscula, entonces después de la rotación. Una vez hallado entonces el ángulo de rotación, continuamos con lo que trabajamos solamente referido a este movimiento y ya es hallar la ecuación de la línea referida a sus propios ejes. Para eso entonces necesito los coeficientes A', C', etc. A' y C' los puedo obtener a partir de la ecuación que tiene z, pero acá, en el caso particular de la parábola, necesito D', E' y F', y a esos lo obtengo a partir de tener el seno y el coseno del ángulo de rotación que necesitamos para esos cálculos. Vamos a hacerlo. Buscamos entonces, como dije, la ecuación de la línea referida a sus ejes. Armamos la ecuación, es z cuadrado menos a más c por z menos b cuadrado menos 4ac sobre 4 igual a 0. Vamos a armar acá z cuadrado menos a más c es 2z, b cuadrado menos 4ac nos dio 0, con lo cual la ecuación queda igual a 0 a partir de acá.
Lo que decíamos es, como recomendación, no sacar factor común, aunque las dos raíces van a ser la misma. Lo que decíamos era trabajar con la resolvente como método para no equivocarnos sobre la mayor y menor raíz. Voy a trabajar entonces con resolvente. Z es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por A, que es 1, y C, que es 0. Entonces me queda esto sobre 2 veces A, que es 2. Acá entonces va a quedar raíz de 4, que es 2, lo cual va a significar que la primera raíz sería 2 más 2 sobre 2, que es 2, y la segunda raíz 2 menos 2 sobre 2, que es 0. Miramos el signo de B, B es positivo, con lo cual esta primera raíz es A', la segunda raíz es C'. Como les decía, necesito los valores de seno y coseno y los valores de D', E' y F' de la tabla que habíamos trabajado cuando hicimos la rotación. Ahora, como el ángulo es de 45 grados, tanto el seno como el coseno tienen el valor de raíz de 2 sobre 2. Y recordemos las expresiones. D' es igual a D por coseno de tita más E por seno de tita. Mientras que E' es igual a E por coseno de tita menos D por seno de tita. D entonces es menos 1, coseno de tita va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. E vale 1, seno de tita más raíz de 2 sobre 2, con lo cual D' va a quedar igual a 0. En la otra expresión, E vale 1, coseno raíz de 2 sobre 2, menos D va a sumar porque D es menos 1, raíz de 2 sobre 2 nuevamente, y esto va a ser igual a raíz de 2. Es decir que tengo D' y E', recordemos que F' es igual a F, con lo cual va a salir 1 esa expresión. Ya puedo armar ahora la ecuación, ya tengo todos los términos calculados. B' recordemos que se anula, por eso no está, pero todos los demás están. Armamos la ecuación. Tengo A' que es 2x cuadrado. Como C' vale 0, entonces no tiene cuadrado en I, lo cual está bien porque una parábola tiene que tener un único cuadrado. Continúa D, que es 0, anula ese término, más raíz de 2, este es el lineal en I, más F, más 1, igual a 0. Vamos a ver cómo queda la ecuación canónica. 2x cuadrado es igual a menos raíz de 2 por I menos 1. Sacando factor común aquí tenemos menos raíz de 2, factor común de I más 1 sobre raíz de 2. Pasamos este 2, con lo cual x cuadrado será menos raíz de 2 sobre 2 por I más 1 sobre raíz de 2. Y esta es la ecuación de la parábola. Miremos las características que obtuvimos. Nosotros tenemos que marcar ahora los ejes primitivos, graficar mejor dicho, a 45 grados se encuentra el eje X mayúscula y a 135 grados el eje Y. Hacemos la graduación y sobre estos ejes tengo que pensar a esta expresión. Decir que el cuadrado de X es igual a este valor por Y menos significa que el eje focal de esta parábola es el eje Y, que es el que está lineal. El vértice de la parábola se encontrará en el punto 0 menos 1 sobre raíz de 2, que yo lo tengo que marcar sobre el eje Y. Ahí estará el vértice.
Tengo que buscar las coordenadas del foco a través de tener el parámetro, que es menos raíz de 2 sobre 2. Teniendo un parámetro negativo, va a significar que la concavidad se encuentra hacia abajo. Hacia abajo con respecto al eje que estoy mirando, o sea que la parábola se va a encontrar en esta ubicación, en el cuarto cuadrante, digamos. Y ahí entonces tengo después que hacer el gráfico. Lo de siempre, puedo hacer la verificación anulando X, anulando Y en un paso y en otro y buscar las raíces. Recordemos que toda vez que busco raíces y nos da un valor imaginario, significa que la línea no corta a los ejes, que es lo que nos va a pasar en este caso particular. Vamos a verlo gráficamente. Resolvemos un tercer ejemplo. Tenemos esta ecuación. Esto sería A, B, C, D, E y F, entonces vale 0. En esta ecuación analizamos primero género y si es verdadera o degenerada, como en los casos anteriores. Género, B cuadrado menos 4A por C. B cuadrado es 4 menos 4 por A, que es 1, C, que es 1, esto da 0. Por lo tanto, se trata de una parábola. Analizamos ahora si la cónica es verdadera o degenerada en rectas. Voy a ir armando el determinante. Tengo entonces 2 veces A, B, 2 veces C, D, E y 2 veces F, que es 0. Voy a resolver el determinante. Diagonal principal es 0. Los triángulos con bases paralelas, más 2, más 2. Diagonal secundaria me queda más 2, por lo tanto escribo menos. Otro menos 2 y el último es 0. Como vemos, cancelan, más 2 menos 2, 0. Con lo cual va a significar que hubo una degeneración de la parábola en rectas paralelas o coincidentes. No sabemos todavía cuál es la situación. Todas las veces que nos dé una cónica degenerada en rectas, cualquiera de ellas, parábola, elipse, hipérbola, el paso siguiente, que es el C, será buscar las ecuaciones de las rectas. Ya lo dijimos, todas degeneran en rectas, aunque de diferentes tipos. Para buscar las ecuaciones de las rectas, el camino que debemos seguir es pensar en reorganizar esta ecuación como si una de las variables fuera constante y una sola es variable. Entonces, da lo mismo que haga el camino dejando a X como constante o dejando a Y como constante. Entonces, el término cuadrático será este, Y cuadrado, más los lineales en Y serán, por un lado, menos 2X, por el otro, más 1, por Y, y los términos independientes serán X cuadrado menos X, y todo esto igual a 0. Mediante la resolvente vamos a trabajar como si fuesen todas constantes, más allá de que esté viendo en un caso la letra. Y es igual a menos b, es decir, 2x menos 1, más menos la raíz cuadrada de menos 2x más 1 cuadrado, b cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es x cuadrado menos x. Todo esto sobre 2 veces a, es decir, 2. Continuamos trabajando. Va a quedar 2x menos 1 más menos. Desarrollamos el radicando ese cuadrado de binomio que está. Tengo entonces 4x cuadrado más 1 menos 4x. Aplico distributiva, menos 4x cuadrado más 4x. Y en el denominador un 2.
Dentro de la raíz, entonces, pueden cancelar 4x cuadrado, que es suma y resta, 4x, que es suma y resta, y nos quedó raíz de 1. Y aquí una aclaración. Si está bien resuelto y se trata de rectas, como estamos diciendo que tenemos que encontrar, debería darnos en este radicando un cuadrado, en este caso de un solo número, pero en otros casos nos va a quedar un trinomio cuadrado perfecto, todas las veces si está bien hecho. Eso debería factorearse y simplificar para que nos quede una expresión sin la raíz, o bien con raíces imaginarias en el caso de una elipse. Una de las rectas, entonces, recordemos que estoy buscando ecuaciones de rectas, será 2x menos 1 más 1, ya sacando la raíz, todo sobre 2. Es decir, y es igual a, estos cancelan, va a quedar 2x sobre 2, es decir, x, y aquí tenemos la ecuación de una de las rectas. Vamos con la otra. Y es igual a 2x menos 1 menos 1 todo sobre 2. Esto es, y es igual a 2x menos 2, tiene factor común 2, sobre 2 simplifica y va a quedar y es igual a x menos 1, segunda ecuación de recta que obtenemos. Si observamos, nos quedaron rectas paralelas porque tienen la misma pendiente, pero diferente ordenada al origen, con lo cual son dos y no coincidentes en una sola. Lo otro que queda es hacer el gráfico y ya queda listo entonces este tipo de ejercicios. Luego de haber trabajado todas las cónicas por separado, como hicimos en las unidades anteriores, y hacer un estudio general en esta unidad, vamos a intentar ahora dar una única definición que sea abarcativa de todas las cónicas, como así también a una ecuación general que represente a todas. Entre todos los puntos del plano van a estar algunos de ellos que van a cumplir con una condición particular, y es que sus distancias a un punto fijo, F, y a una recta fija, D, van a tener como razón un número positivo dado, al que vamos a llamar E. Es decir, por ejemplo, este punto P, si hallamos la distancia hasta la recta, hallamos la distancia hasta el punto fijo, lo que estamos diciendo es la distancia hasta el punto allá dividida por la distancia hasta la recta nos tiene que dar una constante E positiva. Vamos a buscar cuál sería la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos P, como le pusimos allí, que cumplen con la condición que le dimos. Para hablar de ecuación tenemos que insertar un sistema de ejes cartesianos. Vamos a analizar el sistema de ejes de forma tal que la recta fija sea el eje Y y la perpendicular que pasa por el punto fijo sea el eje X. Al punto P entonces le vamos a poner coordenadas genéricas X e Y. Y al punto F, que es fijo, le pondremos coordenadas F, un número positivo por la ubicación, y 0 por tratarse de un punto del eje X. Entonces, vamos a analizar qué valor tienen estas dos distancias. La distancia PF es la distancia entre dos puntos cuyas coordenadas conocemos. Es decir, se tratará de la raíz cuadrada de X
x menos f al cuadrado más y cuadrado porque va a quedar menos 0. La distancia PQ es la abscisa de P, es decir que esto será dividido x es igual a E. Pasamos x al segundo miembro multiplicando a E y elevamos al cuadrado a ambos miembros. Al elevar al cuadrado nos quedará únicamente el radicando. Vamos a desarrollar ese cuadrado de binomio. Y en el segundo miembro, cuando esté elevando al cuadrado, nos va a quedar e cuadrado, x cuadrado. Lo hacemos. X cuadrado más f cuadrado menos 2fx más y cuadrado menos e cuadrado x cuadrado es igual a 0. Ya pasando lo que tengo en el segundo miembro al primero. Tengo tanto a este término como a este que tienen x cuadrado. Vamos a sacar factor común. Va a quedar 1 menos e cuadrado que multiplica x cuadrado más y cuadrado lineal en x menos 2fx, lineal en y no tenemos y el que queda es término independiente más f cuadrado igual a 0. Esta nos quedó la ecuación del lugar geométrico de los puntos que cumplen con la condición que habíamos dicho allá. Analicemos lo que nos quedó. Las posibilidades para E, dijimos que E es un número positivo, pero positivo pueden ocurrir distintas situaciones. Una de ellas es que E sea menor que 1. Si E es menor que 1, su cuadrado también será menor que 1, con lo cual esta diferencia será un número positivo que multiplica a x cuadrado. Como y cuadrado también está teniendo como coeficiente a un número positivo, lo que va a ocurrir es que los dos términos van a tener coeficientes con el mismo signo. Y eso se tratará entonces de una elipse, como ya sabíamos desde antes. Si E es igual a 1, la otra posibilidad, esta diferencia se hará 0, con lo cual vamos a tener un único cuadrado y la línea que se representará será entonces una parábola, ya que la ecuación general de una parábola se caracteriza por tener un único cuadrado. Y lo otro que puede ocurrir es que E sea mayor que 1. Siendo E mayor que 1, cuadrado mayor que 1, y diferencia que tendrá ahora signo negativo. Con lo cual, los dos coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado tendrán distintos signos y en ese caso trabajaremos con una hipérbola. Y entonces, quiere decir que esta misma ecuación nos está representando a todas las cónicas siempre pensando en la variación posible de E. ¿Qué es E? Nosotros ya la habíamos trabajado y acá reaparece. E es la excentricidad. Repasemos que la excentricidad de una elipse efectivamente es menor que 1, la de una hipérbola mayor y la de la parábola exactamente igual a 1. Es decir que lo que nosotros encontramos en esta expresión es la ecuación general de todas las cónicas, en la que, dando los valores correspondientes a E, podremos considerar hipérbola, parábola o elipse según entonces el valor. Es decir que la definición general de todas las cónicas es que una cónica es el lugar geométrico de los puntos del plano cuyas distancias a un punto fijo al que llamamos foco y a una recta fija a la que llamamos directriz tienen una razón constante positiva que es la excentricidad de la cónica. Consideremos este ejemplo. Nos piden hallar la ecuación de la cónica que tiene como foco al punto 1, 0. La directriz es esta recta. Analicemos que la recta no pasa por el origen, no es perpendicular ni paralela a los ejes,
y nos dan el valor de la excentricidad igual a 1, con lo cual de antemano sabemos que se tratará de una parábola. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estamos diciendo que una cónica es el lugar geométrico de puntos del plano que tienen distancias hasta un punto fijo y hasta una recta fija que tienen una razón constante que nos tiene que dar igual a 1. Acá entonces voy a considerar al punto P de coordenadas x, y genérico que recién habíamos trabajado. Si yo hallo las distancias desde P hasta el foco y desde P hasta la directriz, nos tiene que dar igual a 1. Recién decíamos la distancia PF sobre la distancia PQ es igual a E. La distancia desde el punto hasta el foco sería distancia entre dos puntos. Lo escribo. Raíz cuadrada de x menos 1 cuadrado más y cuadrado. Sobre. Y la distancia PQ, cuidado ahora, porque es la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta, recordemos unidad 1, se halla reemplazando las coordenadas del punto en la forma normal de la ecuación de la recta. La forma normal de la ecuación de la recta, que no es la que tenemos allí, pero sí la puedo obtener a partir de tener la ecuación general, y era dividiendo a ambos miembros de la expresión, el segundo miembro se hace 0, por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de x y de y. Entonces, lo voy a ir escribiendo. Tengo 3x más 2y menos 6 sobre la raíz cuadrada de 9 más 4. Y el signo de la raíz se elegía opuesto al signo de c, con lo cual tengo que tomar la raíz positiva. Esto me tiene que dar igual a la excentricidad, es decir, igual a 1. Pasamos esta expresión al segundo. Esto que sigue acá ya es una parte muy algebraica que tengo que trabajar. Tengo entonces la raíz de x menos 1 cuadrado más y cuadrado es igual a 3x más 2y menos 6 sobre la raíz de 13. Y después tengo que elevar ambos miembros al cuadrado, porque tengo que desarrollar todos los cuadrados con el 13 y elevar al cuadrado esta expresión del segundo miembro también. Lo vamos a hacer. Tengo entonces 13, voy aplicando ya distributiva, x cuadrado más 13 menos 26x más 13 y cuadrado. El segundo miembro tengo que elevar al cuadrado un trinomio. Puedo hacer, considerar por ejemplo este binomio, no es un binomio, pero si lo pienso como binomio, asociando estos dos términos, el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el doble producto, bueno, trabajar de esa forma. Bueno, el desarrollo de eso va a quedar 9x cuadrado más 4y cuadrado más 36. Más, acá 2 por 2, 4, por 3, 12x por y, menos 2 por 3, 6, por 6, 36x, menos 2 por 2, 4, por 6, 24y. Eso es lo que queda después entonces de todo el desarrollo. Nos quedó la ecuación, ahora tengo que reordenar nomás los términos para seguir trabajando. Voy a buscar asociar todos los términos que tienen x cuadrado. Sería 13x cuadrado, lo voy a marcar, y 9x cuadrado que pasa restando. Va a quedar entonces 4x cuadrado. Tengo aquí un término que tiene producto de x por y, así que es menos 12x por y. Continúan términos que tengan y cuadrado, tengo este y este. Es entonces 13 menos 4 sería más 9y cuadrado. Se pasó restando. Busquemos los que tienen lineal en x. Menos 26x más 36x me quedaría, con lo cual va a quedar más 10x. Lineal en y
Este aquí no tenemos, pero aquí hay 1 más 24i. Lo marco. Y ahora términos independientes quedaron el 13 en el primer miembro menos 36 en el segundo, con lo cual va a quedar menos 23 es igual a 0. Esta que nos quedó entonces es la ecuación general de la parábola, dijimos. Si la directriz de la parábola tiene ese giro, porque estamos viendo que no es una recta ni perpendicular a X ni perpendicular a Y, tampoco pasa por el origen, tiene un giro. Por eso es que apareció este término que tiene X por Y. A continuación viene el trabajo que hicimos antes. Esto nos permitirá después llegar a la parte gráfica como vemos a continuación.